Entonces, libro de los Salmos, capítulo número 119, el verso número 136. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Estábamos hablando el día de ayer, estábamos enviando un mensaje a todos aquellos familiares, a todas aquellas personas inconversas, que a veces no comprenden el por qué a nosotros nos afana tanto, por qué llegamos al punto de sentir angustia, en algunos casos decimos hasta desesperación, por ese familiar que todavía no conoce a Dios. Y la persona dice, pero mi mamá, ¿por qué se afana tanto? A mi mamá, ¿por qué esto le preocupa tanto? A mi papá, mi hermano allá, ¿por qué? Pues a mí no me gusta, dice la persona. Sin embargo, la razón, estábamos explicando la razón que al saber nosotros para dónde va una persona que no obedece a Dios, que no ama a Dios, que no le sirve a Dios, como sabemos el final, hermano, es que tratamos de alertarle y obviamente no estamos tranquilos. Eso es como cuando en la familia llega una mala noticia o llega la noticia de que algún familiar tiene una enfermedad terminal, ¿cierto? Es algo que cambia, es algo que automáticamente hace que los miembros de esa familia entren como en una preocupación, en un afán, en lo natural. En este caso, el creyente que sabe hacia dónde van aquellas personas que no siguen a Dios, que no obedecen a Dios, lo normal es que uno no sienta paz por ellos. Que uno diga, Señor, uno tenga que derramar su corazón, su alma en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que los ayude. Entonces lo que el salmista expresa, ríos de aguas descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Porque ese padre dice es que mi hijo no anda en el camino de Dios. Mi hijo no está bien. Y ahora, esto también se aplica para aquellos padres que saben que sus hijos no, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de que incluso hasta el muchacho o la muchacha está sirviendo en la iglesia, pero que los padres saben de que ellos no están bien con Dios, que ellos saben que sus hijos no están agradando a Dios. Entonces, eso no les deja tener como esa tranquilidad y tiene que llevarnos a querer hacer algo. Pero les decía que hay algo de lo que quería hablar y que lo dejé para el día de hoy. Y es que nosotros muchas veces vemos padres muy preocupados por la salvación de sus hijos y colocan sus peticiones. Y yo los veo aquí a veces en el devocional. Cada rato, mi hermano, ayúdeme a orar por mis hijos. Hermano, vea, y coloca hasta los nombres, vea cada uno de ellos. Es que es por ellos que estamos orando. Sin embargo, no conocemos, o en el caso mío, yo no conozco cuál es la situación que se está dando allí a nivel de la familia. Por eso es que hay que enseñar tanto, hermano, hay que enseñar tanto acerca del amor en la familia, de que nosotros debemos demostrar ese amor, tanto a nivel de cónyuges, como a nivel de los padres hacia los hijos. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y digo, es muy fácil nosotros esta mañana decir, hermano, ayúdeme a orar. Sí, hermano, ayúdeme a que mis hijos, Dios trate con ellos. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y cómo es que se ha venido dando la crianza de esos hijos? ¿Cómo se ha venido trabajando con ellos? ¿Qué es lo que usted o yo como padre he venido sembrando en la vida de mis hijos? Y les decía, hay algo muy importante que es lo que quisiera mencionar el día de hoy. Y es cuando la persona hace un castillo, construye un castillo, pero lo hace con los materiales equivocados. Y
quedó muy bonito y fue de mucho trabajo, se necesitó de mucho esfuerzo. Sin embargo, los materiales en los que están hechos no le van a dar, digamos, la consistencia o la permanencia que se requiere en el tiempo. ¿Cuántas veces hemos visto? Incluso hay videos que a veces han quedado grabados, donde alguien, un artista, va a una playa y coge con arena y hace algo muy bonito. Y usted lo ve y cómo trabaja y todo lo que hizo, oiga, tan especial, ¿cierto? Y de pronto alguien llega a entrevistarlo. Y bueno, ¿y cómo fue que usted hizo? ¿Y cuánto fue que se tardó? No, fueron tantos días, oiga, pero muy bonito, y esa capacidad que tiene. Y de pronto el que está entrevistando se desliza allí, se tropieza y cae y desbarata todo. Usted, yo creo que lo ha mirado porque esa clase de videos están. Oiga, muy triste. Cómo alguien viene y desbarata en un momento lo que a otro le costó días de trabajo, lo que le costó esfuerzo, lo que le costó incluso hasta mucha paciencia y de pronto repetidas veces tener que hacer algo para que eso quedara como está. Pero como alguien viene y desbarató todo en un momento. Y alguien dice, ¿pero por qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que no se hizo con los materiales que se tenían que hacer. Curiosamente, en algún lugar hicieron un puente y lo hicieron, y el día de la inauguración del puente, cuando llegaron allí con las cámaras y todo, porque iban a inaugurar el puente, ese día el puente se cayó. Y estoy hablando de casos reales, pero ¿cómo así que ni siquiera ha pasado el tiempo, ni siquiera lo han usado? Y apenas haciendo la inauguración del puente ya se cae. ¿Qué faltó allí? ¿Qué sucedió ahí? Hermano, que los materiales con los que se construyó no eran los correctos. Seguro que otro me dice, pero es que, hermano, más que los materiales, también la manera como tenía que ser diseñado, se tenía que diseñar de cierta manera para que él pudiera, en ese conjunto, pudiera sostenerse. Alabanzas al Señor. Entonces, aquí es donde venimos a los hijos. Que muchas veces ese hijo viene de un proceso de descuido. Déjeme ser rápido y directo al decir las cosas, porque el tiempo, usted sabe que el tiempo es el enemigo número uno. Y entonces viene de una cantidad de años donde a ese hijo no se le ha educado, no se le ha cuidado, no se le ha dado el amor, la orientación, bueno, todo lo que él como hijo necesita. Y ahora que el hijo llegó a una determinada edad y que es el resultado, déjeme hablar de una mala crianza, de que los que le estaban criando le criaron mal, y ahora como resultado de esa mala crianza, ese muchacho no quiere saber nada de Dios. Ese muchacho no quiere que se le hable del evangelio, no quiere que se le invite a la iglesia. Mi hermano, y es tanto el desorden que se ha dado con él y lo que se ha sembrado en la vida de él, que muchas veces ni siquiera hay de parte de ese hijo hacia los padres, ni siquiera hay algo tan elemental como es el respeto. Que para que una persona, si usted me dice, hermano, es que él no es creyente, pero es que yo le digo, es que para uno respetar, ¿quién dijo que el respeto, eso tenga que ver con que sea creyente o no sea creyente? No, es que así no sea creyente. La persona tiene que tener una educación, pero hermano, es tanto el descuido que se ha tenido con la persona, que ni siquiera lo elemental, que incluso muchas veces el hijo del inconverso, del que no tiene a Dios, que decimos nosotros, que no conoce a Dios, muchas veces ese muchacho, esa muchacha, es hasta mejor en muchos aspectos que aún el hijo del
del creyente. Y créanme que esto me estoy refiriendo a los creyentes, los amigos que están en esta mañana en este devocional. No, usted no se sienta que esto lo estoy dirigiendo hacia usted, porque realmente yo reconozco que hay una diferencia entre aquel que tiene a Dios y el que no ha tenido a Dios en su vida. Puede que ahora, listo, usted le está abriendo su corazón a Dios y está empezando una relación con Dios. Eso está muy bien, le felicito por ello y me alegra. Pero es que yo estoy hablando de aquellos que, habiendo tenido el conocimiento de Dios, habiendo entendido la palabra de Dios, vivieron como si estuvieran en tinieblas. Seamos más exactos. Padres de familia que cambiaron el educar a sus hijos, el sentarse con ellos a enseñarles la palabra de Dios, el llevarles al culto, el hacer un trabajo espiritual con ellos. Cambiaron eso, tal vez porque él andaba trabajando. Y entonces alguien dice, pero hermano, pues que andaba trabajando. Pues sí, eso no está mal trabajar. Pero es que esto no se trata de simplemente uno cumplir con una de las funciones que tenemos, en este caso como padres, sino que tenemos que cumplir con todos los aspectos. Algo que, digamos, ustedes saben que yo estoy con la experiencia de ser papá y de tener mi hijo precioso. Yo entiendo que él no necesita solamente comida. Yo entiendo eso. Yo entiendo que no es que, bueno, a ver, ¿cuáles son las necesidades de mi hijo? No, la leche, necesita los pañales, necesita la ropa, o sea, eso es todo lo que necesita. ¿Quiere que le cuente algo? A él le encanta jugar conmigo. Y usted, aunque me vea aquí todo serio, no, pues usted sabe que yo tengo mi forma de ser, pero yo me siento a jugar con él. Oiga, y llevaba muchos años, créalo, muchos años sin jugar con carritos. Y usted viera cómo jugamos con los carritos. Y usted, hermano Jairo, y usted es que no tiene oficio. ¿Usted es capaz de sentarse allí con su hijo? Sí, nos acostamos a veces en el piso allí. Tenemos unos tapeticos. Incluso una hermana, ella hasta me escribió un día, dijo, hermano, le voy a enviar acá un regalo a su hijo, y me mandó y se le compró. Oiga, y tiene sus juguetes ahí, y yo allí me pongo a jugar, y le gusta jugar conmigo. Entonces, hermano, no, créame que el hecho de que alguien diga, hermano, es que yo estaba trabajando. No, hermano, es que yo estaba. Ahora, cuán triste cuando la persona dejó de cumplir con su labor espiritual con sus hijos, porque era que estaba viendo novelas. Y entonces ella, vea, el tiempo, tengo 3 minutos, va a usarlos ahí. ¿Cuántas mujeres dicen, hermano, es que a mi hijo lo dañaron las malas amistades? ¿Qué pasó con su hijo, hermana? Yo lo vi asistiendo a la iglesia. En algún tiempo él se congregaba, asistía a escuela dominical. ¿Qué pasó con él? No, mi hermano, usted viera que mi hijo se perdió, pero por las malas amistades. Que los amigos, es que allá en el barrio, allá. Entonces uno dice, pero ¿cómo fue? Pero cuando usted entra a revisar qué fue lo que pasó es que ella, para poder ver su novela, ¿cierto? Ella, para poder ver su novela en paz, entonces ella le abría la puerta. Bueno, vaya y juegue allá afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, es que yo necesito mi tiempo libre. Y sabe que hay mujeres que hablan como si su hijo fuera un estorbo. No, es que necesito tiempo para mí, necesito tener. Y claro, y se la pasaba sacando tiempo para ella o tiempo para él. Que mientras que usted no sacó tiempo para sus hijos, el diablo sí sacó mucho tiempo para sus hijos para hacerlos perder. Entonces, no es tanto que fue el enemigo, el amiguito allá. Otros dicen, no, hermano, que el problema fue el colegio.
Yo lo metí en un colegio allá, y allá en el colegio, las amistades del colegio, pero usted dice, pero allá no es donde estudia el hijo del hermano tal, ¿y por qué el hijo de él está en la iglesia y qué está pasando acá? ¿Por qué? Porque si ambos están en el mismo colegio, ¿no será que hay algo más que de pronto queremos ignorar, que no queremos reconocer? Entonces, hablo de todo esto para decir que muchas veces nosotros hacemos un mal trabajo como padres, hacemos un mal trabajo como predicadores, como creyentes, donde incluso el hermanito allá con su otro hermano que no es creyente hicieron un negocio y hasta el hermanito lo defraudó. Y el hermanito tuvo un mal comportamiento y no se ha portado bien con la familia. Pero ahora quiere que la familia llegue al Señor y dice, pues tan raro, mi familia es muy rebelde. Y usted va y habla con la familia y dice, no, que ese hombre de cristiano no tiene nada. Mire que hizo este negocio conmigo y me defraudó. Hermano, hay creyentes que se vuelven canzones, pero escúcheme bien, canzones que la familia no lo soporta. No lo soporta. Y hay una reunión familiar y de una vez aprovecha para burlarse de la una. Usted es una idólatra, usted esto, lo otro, usted es un pecador. Oiga, él es el santo ahora. Oiga, y de verdad se vuelve cansón. Hermano, y luego viene pretendiendo que por obra milagrosa ese hijo en el que no se hizo un buen trabajo, ahora entonces sí que venga Dios y haga el milagro. Hermano, mi hijo solamente un milagro. Y yo le digo, tiene razón, porque con un papá o una mamá como la que le tocó, posiblemente solo un milagro de Dios lo puede cambiar. ¿Sí? Pero hermano, si nosotros entendemos que nosotros tenemos parte en esa labor, que si yo quiero que mi familia se salve, pues yo voy a tratarle con amor, le voy a tratar con paciencia, como se ha tenido conmigo. O si no se tuvo con usted, pues hermano, al menos usted sí tenga esa paciencia con su familia. Hábleles con amor la palabra, dele buen testimonio, muéstreles que usted que ha conocido a Dios es un buen padre, es un buen hijo, es un buen hermano. Alabanzas al Señor. Pero a veces queremos que Dios haga el milagro. ¿Por qué? Porque sí, solamente si Dios viene y cambia esa realidad es que la persona va a poder salvarse. Hay un pasaje en la Biblia, con ese termino porque son las 7:01, que a mí me encanta, porque lo dice uno de los profetas. Dice, sembraron viento y torbellino. Dice, segarán. Mi hermano, sembraron, así dice el pasaje, sembraron viento y torbellino, segarán. Lo combinamos aquí con las palabras del escritor bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, miren ustedes, Dios no puede ser burlado. Tenga mucho cuidado con este asunto. A Dios no se le puede engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso que sembró, eso va a cosechar. Alabanzas al Señor. Y a pesar de que usted de pronto a veces, incluso esto hay que decirlo, a pesar de que usted haya sembrado, pero si usted no ha cuidado de esa planta, si usted no le ha dado agüita, si no le dio abono, si no estuvo pendiente de ella, de que otro no viniera a dañarla, porque eso pudiera afectar, pero la Biblia dice, lo que el hombre siembra es lo que recoge. ¿Qué dice el profeta? Sembraron viento y torbellino. Hermano, ¿usted de eso qué cree que va a cosechar? Sembró mal testimonio, sembró una mala crianza, sembró un mal ejemplo para ellos. Pues ahora el resultado es eso. O sea, usted pretende que la calculadora le dé un resultado diferente, pero usted lo que presionó anteriormente le da para ese resultado. Alabanzas al Señor. No se ponga a pelear con la calculadora. Usted colocó 2 por 2. ¿Ah?
y le dio igual. No se ponga a pelear con la calculadora. Usted quería que le diera diferente, pues cambie los números. Alabanzas al Señor. Que eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Y bueno, hay padres de familia que de verdad, ahora toca es orar. Hermano, no queda de otra. Orar y clamarle al Señor porque se hizo un mal trabajo. Pero también, hermano, esta palabra, alguien hoy dice, no, hermano, yo apenas estoy empezando o estoy en el proceso y puedo cambiar. Y puedo dedicar más tiempo, alabanzas al Señor. Mi hermano, esto es de dedicarle tiempo a los hijos, pero me llama mucho la atención uno de los términos que usan los psicólogos. Incluso mi esposa ya es psicóloga. Y hay unos términos muy bonitos. Y es que a los hijos hay que dedicarles tiempo de calidad. ¿Ustedes saben qué se diferencia eso? Que una cosa es estar ahí, déjeme porque no tengo tiempo, como un bulto de carne ahí sentado, y otra cosa es estar usted allí, pero compartiendo con ese hijo, dándole. Hermano, que el Señor nos ayude. Porque luego de nada va a servir que ríos de agua desciendan por nuestros ojos y que nosotros digamos, pero es que Él no obedece, si al fin de cuentas nosotros fuimos los culpables. Y entonces usted está peleando porque eso que sembró le dio aguacates y se pone a pelear con el palo. Yo quería era mangos. Pues ¿por qué no sembró una semilla de mango que le hubiera dado los mangos? Hermano, esto es así. Alabanzas, oremos por las peticiones y ya entramos en la meditación de la palabra de Dios. Es interesante, créalo que hablar de ello, a veces no se habla. A veces como que se pasan ciertas cosas por alto, pero hermano, es necesario nosotros mirar bien qué es lo que estamos haciendo. Leamos algunas de las peticiones y pasamos a orar, a decirle al Señor que nos hablen esta mañana también. Vamos a orar por aquí, dice Bessie, dice pido oración por la salvación de mis hijos. Dice José Iguarán, dice pido oración por mi hija Angelín Marcela Iguarán. Bueno, le enviamos un saludo muy especial a ella en esta mañana. Ojalá colóquele el devocional. Dale que aquí le estamos saludando en este día. Dice pido oración por mi vida espiritual, por toda mi familia y por mí, que el Señor cumpla su propósito. Bueno, Ubaldo dice más bien darle gracias a Dios por mi familia y que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Hay muchas peticiones. Mayita, si aparece Salgado, dice sanarme de mi crisis de ansiedad. Vamos a orar por cada una de estas peticiones. Sé que los que están a través de YouTube, usted también tiene allí una petición. Vamos a orar en esta mañana. Fanny López dice, le ruego la oración por mi salud. Noemí dice, Dios les bendiga, le ruego sus oraciones por mi salud y por mi hogar y por un sobrino que está internado. Bueno, hay muchas peticiones y hay un Dios que lo puede todo, que es grande para ayudarnos. Y en esta mañana vamos a decirle a Dios que Él nos ayude y también que nos hable, que queremos poder oír la voz de Dios. Señor Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, tú eres grande y maravilloso, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Dios, porque podemos presentar delante de ti nuestras peticiones. Señor Jesucristo, Dios mío, tú eres grande, eres maravilloso, eres digno de gloria, eres digno de alabanza, Señor. Señor Jesús de Nazaret, oh Dios, queremos en este momento, Señor Jesucristo, rogarte, suplicarte, Señor, que seas ayudándonos, Dios, que seas interviniendo en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Señor, hay muchos pidiendo por su familia, Dios, y esta mañana oíamos una palabra, Señor, que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a pensar que tal vez necesitamos es cambiar, necesitamos ser diferentes, ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores hermanos. Señor, y yo te pido por favor, ayúdanos grandemente, mi Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor Jesucristo.
Dios santo, Señor, yo te ruego, Padre celestial, obra en estas necesidades. Mira a los enfermos. Mira, Señor, los que están afligidos. Nuestra hermana allí que hablaba de esos ataques de ansiedad. Señor, cualquier ataque que venga por parte del enemigo, Señor, a nuestra vida, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, te suplicamos, por favor, ayúdanos grandemente, Señor. Tú has venido a traernos gozo, a traernos paz, a traernos esta libertad maravillosa de ser hijo tuyo, Señor Jesucristo. Dios de los cielos, Señor, yo te ruego, por favor, en esta mañana, seas tú ayudándonos grandemente, Dios. Señor, también te pedimos, háblanos. Queremos oír tu palabra, queremos ser edificados a través de ella en esta hora, Dios. Señor, en tu nombre santo, Dios, yo te ruego, por favor, ayúdanos, ayúdanos, Señor Jesucristo. Bendito, bendito eres tú, mi Dios. Aleluya. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Dele un gloria a Dios. Dele gloria al Señor. Alabanzas a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Bueno, hoy teníamos predicador invitado. Ustedes saben, yo siempre tengo predicador. Yo les digo, hermano, el devocional de 2 horas, es bueno estar en él, pero dirigirlo durante 2 horas, a veces uno se cansa bastante, y agradezco mucho los predicadores que nos acompañan. Sin embargo, el hermano me manifestó que hoy no podía estar, que no iba a poder. Hay un programa de la iglesia y necesita estar allí él en ese programa. Entonces, desafortunadamente, pues no pudo estar con nosotros. Pero hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Traemos una enseñanza que la iniciamos el día martes. Estuvimos el martes en esta primera parte de la enseñanza, que, mi hermano, es importante que nosotros entendamos el por qué estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué no quedarnos tal vez simplemente, pudiéramos decir, en cantemos, hagámosle el culto al Señor y quedémonos allí, sino que necesitamos nosotros el poder ahondar en lo que es la doctrina? Hay personas que a los temas doctrinales le restan importancia, no les dan la importancia que corresponde. Sin embargo, el consejo del apóstol Pablo para Timoteo fue: vean, tenga cuidado de usted mismo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Le dice, y de la doctrina. Mi hermano, de la doctrina. Yo tengo que tener cuidado con aquello que yo creo, y no solamente con aquello que yo creo, sino con aquello que yo enseño. Por eso esto de la predicación, hace unos días estaba haciendo mención, que la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hay personas que, que les afana el que les llamen maestros. Y gracias a Dios por todos aquellos que enseñan la palabra o que la enseñamos. Pero mi hermano, yo debo de entender que en esto hay una responsabilidad. Que una cosa es lo que yo crea para mí mismo y otra cosa es lo que yo enseñe. ¿Por qué razón? Porque es que si yo no sé lo que estoy hablando, o si yo llego a enseñar algo equivocado, que posiblemente lo enseño porque así lo creo, no solamente puedo perjudicar mi vida espiritual, sino que yo puedo perjudicar la vida espiritual de otra persona. O en el caso, imagínense ustedes que nosotros aquí en este devocional enseñáramos cosas erróneas. Imagínese usted la cantidad de daño que le estaríamos haciendo a tanta gente. Hermanos, los devocionales, ustedes saben que aquí se conectan 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 personas en vivo. Pero que aparte de esas personas, hay miles de personas
que están viendo el devocional. Imagínense nosotros salir aquí diciendo cualquier cosa. Hermano, podemos estar haciendo un daño bastante grande. Entonces, es importante conocer la doctrina. Una de las doctrinas hermano, que es apasionante, porque es una doctrina maravillosa, es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de ser una de las doctrinas tan preciosas, porque nos habla del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la unción de Dios, manifestándose en la vida de una persona, para concederle ministerios, para concederle dones a través del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos que esta doctrina la han torcido. Y entonces venía haciendo mención acerca de ello, y la verdad que sentí la necesidad de que nosotros estudiáramos aquí en el devocional y nos diéramos cuenta qué es lo que la Biblia dice. Porque es que yo sentarme a escuchar conceptos de otro, pues sí, son sus conceptos. Pero una cosa son los conceptos y otra cosa es la palabra de Dios. Entonces, estábamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a retomar ese tema. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ojalá usted escríbame ahí en los comentarios lo que para usted es el bautismo del Espíritu Santo. Lo que yo tengo acá, hay un pasaje de la Biblia, en el Evangelio según Mateo, el capítulo número 3, el verso 11. Voy a ponerles el texto allí en pantalla. Con este texto fue que iniciamos la enseñanza el día martes. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan el Bautista, que está haciendo una labor precisamente de bautizar, y que las personas están viniendo a él y él los bautiza sumergiéndolos en las aguas del Jordán. Juan tiene que decir, dice, vea, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y dice, lo señala, dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, yo los bautizo en agua, pero él los bautiza en Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de una obra, y esto lo hablamos el día martes y hoy volvemos a insistir. Estamos hablando de algo que es diferente al arrepentimiento. Estamos hablando de algo que es diferente al bautismo. Porque hay quienes, ellos quieren coger y revolver y decir, no, es que usted cuando se arrepintió, ahí ya pasó todo. Ahí usted se arrepintió, ahí usted creyó en el Señor, ahí usted ya es salvo, ahí usted ya recibió el Espíritu Santo. Entonces, y mire lo complicada de esta situación. Porque nosotros, cuando yo hablo de esa manera, estoy mintiéndole a la persona. Entonces, yo les decía, yo hablaba con un pastor que anda con esas enseñanzas a través de las redes sociales. Y yo le decía, hermano, vea, eso es como que yo tengo mis hermanos. Y entonces, recuerdo cuando nos sentábamos allí en la mesa a comer. Y entonces, y yo sé lo que mi mamá nos tiene allí de comida, lo que tiene ella preparado para nosotros. Y entonces nos sirvió ya una parte de la comida. Pero hay un postre y ella está esperando y no va a traer el postre hasta que no nos comamos esto. Pero entonces yo de maldadoso, escúcheme eso, yo cojo a mis hermanitos y les digo, venga, no, ya, esto era todo. ¿Ah? Claro que ellos se comió una comida muy rica, no hay ningún problema. Y posiblemente ellos se van a levantar y se van a ir de la mesa
satisfechos porque les dieron una comida que no tenían y esa comida les calmó el hambre que tenían. Pero yo les voy a estar mintiendo, porque posiblemente cuando mamá llegue, yo voy a poder comerme ese postre, pero ellos no lo van a comer porque ellos ya se fueron, porque yo les dije que no había nada más. Entonces, mi hermano, cuando una persona le dice a otro, le dice, vea, usted cuando se arrepiente, usted recibe el Espíritu Santo, le está mintiendo porque le está diciendo, eso es todo lo que hay para usted. Ya, yo quisiera, hermano, saber si me estoy dando a entender. O sea, alguien dice, hermano, pero ¿por qué se insiste tanto en esta doctrina? Hermano, porque es que enseñar lo contrario es decirle a las personas mentiras, decirles que ya se arrepintieron, que ese era el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, que ya fueron bautizados. No, estamos hablando de que en el arrepentimiento sí sucede algo muy grande. Y usted lo ha experimentado. Curiosamente, yo le preguntaba al pastor, vea las ciudades cómo son de curiosas, que si cuando él se había arrepentido, que si ese día él había recibido el Espíritu, bueno, él había hablado en lenguas, y él mismo me decía, no, yo primero me arrepentí, y decía, y yo me arrepentí, y decía, y ese día fue muy bonito. Dijo, pero tiempo después, dijo, un día Dios me hizo hablar en lenguas. Pero sabe que lo tremendo es que a pesar de que él lo vivió, él no quiere reconocer que son dos hechos diferentes. Él quiere querer ver que el arrepentirse como fue una experiencia, y él dice, bueno, es que yo me sentía muy bonito ese día la experiencia fue muy bonita. Pero hermano, a pesar de eso, él quiere hacer creer que ese era el recibir el Espíritu Santo, y eso no es verdad. ¿Sí? O sea, yo debo de entender, y esto entenderlo por la palabra. Entonces, voy a retomar el tema, vamos a tratar de llegar a donde quedamos en la enseñanza anterior. Tal vez voy a leer algunos de los títulos que tomé para esa enseñanza. Nombres que se le dan al Espíritu Santo, decíamos que recibe el Espíritu Santo, la promesa del Padre, el don del Espíritu Santo. Se habla del bautismo también como ser lleno del Espíritu Santo. Estuvimos viendo desde cuándo se prometió el bautismo del Espíritu Santo. Entonces mirábamos las profecías del Antiguo Testamento. Vimos también quién es el que da el bautismo del Espíritu Santo. Juan dice, yo los bauticé en agua, pero Él es el que los bautiza. Entonces el Señor, mostramos que es el Señor el que bautiza con el Espíritu Santo. La pregunta, ¿quiénes fueron los primeros en recibir el bautismo del Espíritu Santo? Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros, aunque colocábamos la comparación de que Elizabeth, cuando ella visita a María, y ella oye la voz allá, dice que el niño salta en su vientre. Y hay una manifestación del Espíritu Santo en la vida de ella. Pero ese no es el bautismo. O sea, ella no fue la primera. Esto es lo que necesitamos entender. Y usted me dice, hermano Jairo, pero ¿cómo así? ¿Y usted cómo puede mostrar eso por la vida? Usted como que habla mucho. Pues nosotros estuvimos viendo un texto en Juan capítulo número 7, ese texto, déjenme, yo se los pongo en pantalla. Evangelio según Juan, el capítulo 7, el verso número 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y escuche esto, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y alguien puede decir, hermano, pero eso no es cierto porque es que ella ya recibió el Espíritu. ¿Sí se da cuenta usted? Hermano, este versículo, esto no es verdad. Juan está desconectado de la realidad, porque cuando incluso Jesús estaba antes de nacer,
ya una mujer había sido llena del Espíritu. Bueno, pero no, es que aquí se está refiriendo es al hecho del bautismo del Espíritu Santo. Claro, ella había sentido el Espíritu de Dios. Incluso el Señor Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. O sea, el Señor hacía milagros por el Espíritu Santo. O sea, no es que sean dos diferentes, porque eso es lo otro que incluso ellos quieren presentar. Y hermano, pero entonces uno cuando se arrepiente, yo recibo a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues Dios. ¿Y quién es Dios? El Espíritu Santo. Y luego, aparte de recibirlo, tengo que volverlo a recibir. Claro, porque es que estamos hablando de dos hechos diferentes. Primero viene el Señor a darle un nuevo corazón, a darle una vida nueva, una mente nueva, le da una transformación, incluso le da la mente de Cristo, coloca el Espíritu de Cristo en la vida de él. Pero eso es diferente del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y en qué se diferencia? Pues que el bautismo del Espíritu Santo ahora es una unción que se le da al creyente para a través de esa unción darle poder, darle autoridad, darle ministerios. Alabanzas al Señor, pero lo está haciendo. Léase la primera carta a los Corintios del capítulo 12, que dice, pero todo esto lo hace el mismo Espíritu. ¿Sí? O sea, no es que este hizo esto por el Espíritu, pero este hizo algo diferente, entonces son espíritus. No, no, no. Todo lo está haciendo el mismo Espíritu de Dios, pero eso no significa que sean diferentes espíritus. ¿Sí? Entonces dice, esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, no se había recibido. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros? Entonces, llegamos a Hechos, capítulo 2. Leamos esos versos. Los versos es importante mirarlos. Verso 1, ¿qué dice la palabra? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Verso número 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, llegó a ese lugar. O sea, fue en ese lugar, en esa casa. Verso número 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿a quiénes se refiere? Está hablando de un grupo de 120 que se habían reunido, que estaban allí en el aposento, que estaban en oración, que estaban en la presencia, que el Señor les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esos que están allí están esperando ese cumplimiento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos días? Decíamos que estuvieron 10 días en el aposento. Entonces, dicen, no, es que uno lo recibe es el día que se arrepiente. Entonces, yo les preguntaba, bueno, pero ellos duraron 10 días, o sea que uno para arrepentirse necesita 10 días. O sea que todos ellos, ni siquiera hubo uno que se arrepintiera antes. No, es que estamos hablando de cosas diferentes. Ellos eran incluso, ahí estaban los apóstoles. Hermano, ¿cómo yo voy a decir que los apóstoles estaban allí y no se habían arrepentido? Hermano, eso es un absurdo, ¿cierto? E incluso el Señor los había comisionado ya, imagínense, y ni siquiera se habían arrepentido. Hermano, es un absurdo. Lo que pasa es que ellos, a pesar de haberse arrepentido y a pesar de que están obedeciendo a Dios, ellos están esperando el cumplimiento de una profecía que decía que Dios los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos están esperando. Y por eso dice que, y de repente, verso número 2,
Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre algunos de ellos. ¿Cierto? Sobre algunos, porque es que la otra enseñanza que hay, dice, hermano, está bien. Está bien. El Espíritu Santo, dicen algunos, se recibe, pero entonces dice, pero no siempre es hablando en lenguas. Hay unos que lo reciben diferente. Pero hermano, ¿usted de dónde saca eso? No, pues es que yo lo creo. No. La Biblia lo que dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ¿quiénes? Sobre cada uno de ellos, no sobre algunos de ellos. O sea, espero que usted logre notar la diferencia. No es que se asentaron sobre algunos de ellos, sino sobre cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos tuvo la experiencia. Y hay gente que dice, hermano, ¿y será que entonces yo también para recibir el Espíritu Santo tengo que hablar en lenguas? Pues hermano, es la manera como ellos lo recibieron. Si hubiera otra manera de recibirlo, si no fuera siempre con el hablar en lenguas, imagínense, en un grupo de 120 personas, qué fácil hubiera sido haber escrito y decir, bueno, algunos de los 120 hablaban en lenguas, otros profetizaban, otros no. Los 120, cada uno de ellos recibieron el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 4. Y fueron, ¿cómo dice? Y fueron todos llenos, vea, subraye esa palabra todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, todos lo recibieron y todos hablaban en otra lengua. Entonces no es que hermano, es que yo veo que hay como diferentes maneras, pero ¿dónde lo está viendo? Porque eso no está en la palabra. En la palabra está que todos ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y sabe cómo? Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién es el que le da las lenguas a una persona? Hermano, lo hace el Espíritu de Dios. Por eso, déjeme abrirle un paréntesis ahí, tenga mucho cuidado. Si usted es de aquellos creyentes que acostumbra a burlarse de los hermanos que hablan en lenguas, tratando de repetir tal vez con sus palabras lo que ellos dicen. Hay hermanos que hasta hacen burlas. Y entonces, no, que el hermanito allá que decía esto, y hacen burla, hermano. Según el Espíritu les daba que hablasen, no se burle de lo que hace Dios. Hermano, no tomen en menosprecio la obra del Espíritu Santo. Incluso algunos dicen, hermano, pero es que eso de hablar en lengua, o sea, hay hermanitos que eso hablan en lengua y andan mal, ¿cierto? No, hermano, es que eso hay hermanitos que usted los ve que en todos los cultos hablan en lengua y eso no. Hermano, tenga cuidado porque el hablar en lengua es según el Espíritu les daba que hablasen. Y si Dios le da a una persona unas lenguas para que hable, usted no puede burlarse de ello. No sé si usted se sienta tan grandecito para decir, no interesa, yo me burlo. ¿Ah? Yo no creo. Y si es de los que lo hacen, le digo, es mejor que se aparte de eso porque eso no le va a traer buenas consecuencias para su vida. Hay una pregunta, ¿para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? Una de las doctrinas que tienen muchos es que el bautismo del Espíritu Santo era para los primeros apóstoles. Yo creo que algunos recuerdan que yo les he hecho mención de que cuando a mí me visita un testigo de Jehová, y por cuestión de tiempo no me voy a poner a darle vueltas al asunto, y a mí me visita un testigo de Jehová, yo le pregunto, le digo, bueno, ¿usted tiene la misma doctrina de los apóstoles? Me dice que sí. ¿Usted cree lo mismo que creyeron los apóstoles? Me dice que sí. ¿Usted ha cambiado la doctrina de los apóstoles? Me dice no. ¿Ustedes predican igual que los apóstoles? Sí. ¿Usted sabe que la Biblia dice que si alguien predica algo diferente a lo de ellos es maldito? Me dicen sí. Y incluso me han sacado la Biblia, sacan la Biblia y me muestran. Vea, Gálatas lo dice también allá, capítulo 1, verso 6.
Entonces ustedes no han cambiado el mensaje, me dicen, no lo hemos cambiado. Entonces, cuando ya les he dado mucha vuelta en el mismo asunto, que ya Jairo se volvió cansón, entonces les pregunto, les digo, o sea que usted es bautizado en el nombre de Jesús como bautizaban los apóstoles, y ustedes reciben el Espíritu Santo hablando en lenguas como lo hicieron los apóstoles. Y eso, hermano, eso abren los ojos, porque no se la esperan, no se la esperaban. Y si aquí hay algún testigo de Jehová, pues apréndasela, porque esa sí es complicada. Y entonces, hermano, porque es que él me dijo que predicaba lo mismo, pero ahora a mí me gustaría ver y poder escucharlo a él que me diga cómo es que él todo el tiempo me dijo que predicaba lo mismo que los apóstoles y ahora me va a tener que reconocer que no. Y entonces, ¿por qué ellos no bautizan en el nombre de Jesús? Y ellos no reciben el Espíritu Santo. Y créalo que yo lo hablo en términos de ajedrez, eso es un jaque mate que quedan ahí embolatados. Pero una de las doctrinas que tienen ellos, incluso me lo han dicho, me dicen, no, es que el bautismo, bueno, y se me salen por lo del bautismo por algún lado, por allí, y con lo del Espíritu Santo dicen, no, es que el bautismo del Espíritu Santo, me dicen ellos, la Biblia dice que se acababa con la muerte del último de los apóstoles. Que cuando se muriera el último de ellos, allí se acababa el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no lo sabía, los testigos de Jehová, en la doctrina que ellos tienen, ellos creen que a ellos les han enseñado, si quiere háblese con un testigo de Jehová, y usted va a darse cuenta que para ellos, con la muerte, o sea, cuando el último de los apóstoles muere, allí se acaba el bautismo del Espíritu Santo. Y curiosamente yo les digo, bueno, muéstrenmelo por la Biblia. Y eso cogen la Biblia de ellos, el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, creo que se llama la traducción, de 1985. Cogen la Biblia de ellos y empiezan a darle vueltas, a buscar ese texto, donde la Biblia, porque ellos me dijeron, la Biblia dice que con la muerte del último de los apóstoles se acababa el hablar en lenguas. Y sabe que después de un rato ellos no lo encuentran, porque ellos tienen, en todo lo que tienen en la cabeza, ellos confunden los libros de ellos con la Biblia. Eso lo dice, pero los libros de ellos, pero la Biblia no lo dice. Entonces, cuando ellos ven que la Biblia no lo dice, entonces me dicen, no, lo que pasa es que ese versículo se me perdió ese texto de la Biblia. Entonces yo le digo, bueno, ahora déjeme, como usted no me puede mostrar que el bautismo del Espíritu Santo se acaba con la muerte del último de los apóstoles, ahora déjeme y le muestro qué era lo que creía la iglesia primitiva, y se lo leo rápidamente. Si nosotros vamos al texto de Marcos, capítulo 16, el verso número 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales, mire lo que dice el texto, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, ¿para quiénes son las señales? Mire el verso anterior. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Ustedes, verso anterior todavía. Vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora sí el verso 16. De todas esas criaturas, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pero luego, hablando de los que creen, dice, y estas señales seguirán. No dice, estas señales van a ser con algunos de los que crean, como lo enseñan ellos. No dice, y estas señales, ellas seguirán a los que creen. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Entonces, dése cuenta, y ese hablar en lengua, usted sabe que se refiere al bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces, les muestro este texto, pero le digo, no se preocupe, hay más. Hechos capítulo 2, el verso número 38. A ustedes les encanta. ¿Son pentecostales? Sí, señor, les encanta ese texto.
Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Dice para vosotros. ¿Para quiénes más? Dice y para vuestros hijos. Dice y para todos los que están lejos. O sea, nietos, bisnietos, tataranietos. Y yo no sé cómo se siga diciendo ahí para abajo. Dice, para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? Verso anterior. Mire cómo se tiene que leer siempre la Biblia en su contexto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y escúcheme esto, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y sabe que una de las cosas que a mí me encanta con los testigos de Jehová es que yo les pregunto, les digo, ¿y usted cree que usted ha sido llamado por Dios? Y él me bate la cabeza y me dice que sí. Entonces le digo, entonces para usted también es la promesa, porque es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por qué me van a decir a mí que esto era para la iglesia primitiva? Que esto era solamente para los apóstoles, que esto se acababa con la muerte del último. O sea, no, pues entonces que porque el último de los apóstoles se murió, entonces ya el Espíritu de Dios quedó incapacitado para poder bautizar a alguien con el Espíritu Santo. Mi hermano, aunque ellos hoy no estén, aunque ellos estén muertos, aunque estén en un sepulcro, pero el Espíritu de Dios hoy sigue en nosotros y sigue bautizando con su Espíritu Santo, obrando en la vida de los creyentes, dando ministerios, dando dones. Esto no ha quedado sepultado. Alabanzas al Señor. Los apóstoles nunca dijeron que cuando, o sea, ellos nunca, porque eso hubiera sido muy soberbio por parte de alguien pensar y decir, vea, mientras yo esté vivo, ustedes van a poder recibir. No, así usted se muera, pero Dios sigue obrando. Es que Dios no depende ni de usted ni de mí para Dios obrar. Ay, gente, hermano, gracias a Dios por este devocional. Uy, que donde el hermano Jairo no esté, pues donde yo no esté, Dios coge a otro y lo levanta y lo pone a que predique. Igual, Dios, es que Dios no depende de nosotros. Alabanzas al Señor. Oiga, se emociona uno con la palabra de Dios. La promesa del Espíritu Santo, hermano, es para todos los que el Señor llame. En esto no hay diferencia. Y ahora sí llego al punto que quiero frenar ahí. Vamos a ver, yo creo que ahí terminamos. Escúcheme cómo lo voy a decir. Escúcheme esto. ¿Cuál era la señal que los apóstoles, que la iglesia primitiva tenían en cuenta para saber que una persona había recibido el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo ellos se daban cuenta? ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, hoy en día están diciendo, no, el día que se arrepintió. ¿Y cómo hago yo para saber que se arrepintió? O sea, ¿y qué tal que él haya estado? Vea, hermano, usted no se equivoque. Va a decirle algo que no le va a gustar, pero es verdad. Hay personas que pasan al altar y los demás los ven y cómo llora en el altar el hermano, la hermana, bueno, el simpatizante, digámoslo así. Usted dice, ay, mírenlo, cómo está quebrantado, cómo. Y entonces algunos dicen, se arrepintió fulano de tal. Pero sabe que hay personas que lloran más como de decepción de su vida, de darse en cuenta de la condición, que porque realmente él se esté arrepintiendo. Incluso hay personas que de pronto, hablemos ya de los hermanos, que están andando mal, y usted, el hermanito, anda desordenado, la hermanita ya anda toda, déjeme ser atravesado hoy como si hoy fuera viernes, anda toda mundana esa hermanita ya. Pero entonces la ven que pasaron al altar y la ven llorando en el altar, y lloró la hermanita, ay, se arrepintió. Vea, hay personas que a veces lloran, le digo eso, de decepción de sí mismos, de lo mal que viven, de lo mal que, pero no porque se estén arrepintiendo de verdad ante Dios. Entonces, uno ¿cómo hace? A ver, hermano, ¿cómo hago yo para saber si ya recibí el Espíritu Santo? Entonces le dice otro, pues si usted se arrepintió, e incluso mire esto,
Porque esto es como una pequeña trampa que le ponen a la persona. Dicen, bueno, si usted ya se arrepintió, usted ya recibió el Espíritu Santo. Y entonces, oiga, ¿y qué pasa donde él vaya y nuevamente peque? Entonces dicen, no, es que se había arrepentido mal y entonces no lo había recibido. Y entonces, y al menos él cómo va a saber que lo recibió. Está bien, así los demás no se den cuenta. Él cómo va a saber que recibió el Espíritu Santo. No, pues si se arrepiente. ¿Y cómo va a saber que se arrepintió? No, hermano, eso es una locura. La pregunta es, ¿cómo sabían los apóstoles? O sea, ¿cómo la iglesia primitiva, ellos cómo sabían que una persona había recibido el Espíritu Santo? ¿Cuál era la señal? Y yo le pregunto, a ver, los que están ahí conectados, los que están a través de YouTube, ¿cuál es la señal? No que me la invento yo. No, ¿cuál es la señal de la Biblia? ¿Cuál es la señal bíblica de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? O sea, al menos dígamelo en la vida suya. Usted, hermano, pues yo de la Biblia no sé tanto. Pero usted que lo ha vivido, ¿usted cómo sabe cuál es la señal de que usted lo recibió? Entonces, hay una señal y quiero hablar de ello y quiero mostrarle por qué es importante entender esto. Porque es que ellos dicen, o sea, los que son contrarios de esta doctrina, dicen ellos que este es un problema que tenemos nosotros. O sea, que nosotros somos los que tenemos el problema. Y es que nosotros creemos que el hablar en lenguas está ligado con el recibir el Espíritu Santo. Y ellos dicen que no es verdad. O sea, yo le hablo para que usted me entienda, porque yo necesito contextualizarlo. Entonces, hermano Jairo, ¿usted por qué insiste en ese tema? Sucede que ellos dicen que es un problema de nosotros. Que nosotros cogemos el hablar en lenguas y cogemos el recibir el Espíritu Santo y los mezclamos. Y dicen ellos, es que ustedes, yo no sé por qué ustedes mezclan el hablar en lenguas con recibir el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, hay personas que reciben el Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Entonces, la pregunta mía en esta mañana es, ¿cómo era que la iglesia primitiva, no nosotros, déjeme a mí por fuera de esto, dejemos a la iglesia de nosotros, la iglesia viva hoy, dejémosla por fuera de este asunto? ¿Cuál era la señal que la iglesia primitiva tenía de que una persona había recibido el Espíritu Santo? Hermano, no es otra, el hablar en lenguas. Hermano Jairo, ¿usted lo puede mostrar por la Biblia? Pues claro, porque en la Biblia está. Mire lo que dice la palabra de Dios. Volvámonos en ese mismo capítulo de Hechos, capítulo 2. Volvamos al verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mi hermano, ¿quién es el que une el hablar en lenguas con el recibir el Espíritu Santo? ¿Es la iglesia hoy en día? ¿Es el hermanito Jairo que anda inventándose cosas? ¿O es la palabra de Dios en la misma escritura donde está combinando ambas cosas? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Según quién? Según el Espíritu Santo, que lo habían recibido, que habían sido llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, esto no es un invento de nosotros. La iglesia primitiva, ellos se identificaban cuando oían a una persona que hablaba en lenguas, ellos decían, él recibió el Espíritu Santo. Y dice, hermano Jairo, pero eso suena muy bonito, pero muéstrelo en la Biblia. Sí, señor. Si usted se va ahí mismo en el libro de Hechos, al capítulo número 10, y les dije, ahí ya terminamos porque ya el tiempo se me acabó. En el verso número 42, permítame, tomamos por allí. Mire que está el apóstol Pedro, está en casa de Cornelio. Cornelio es un gentil. Hay personas allí en la casa de Cornelio que son gentiles también, que son familiares, seguro amigos habrán también por allí. Y el apóstol Pedro es enviado a predicarles.
Y estando él predicando, decía esto, dice, y nos mandó, está hablando del Señor, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43. De este, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto lo está predicando ¿quién? El apóstol Pedro. ¿Qué está señalando de Jesús? Que en Jesús, en su nombre, hay perdón de pecados. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice el verso número 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire esto tan bonito. Oiga, cómo me encantaría que en esta mañana, mientras se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios tomara la vida de cada uno de los que están allí conectados, que están allí escuchando la palabra. Oiga, maravilloso, porque fue la experiencia del apóstol Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y mire lo que dice el verso número 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. O sea, Pedro había ido con otras personas que eran judías también, y que ellos de pronto veían, ellos creían en su fe que el evangelio era para ellos, para los judíos, a pesar de que el Señor les había dicho vayan por todo el mundo. Entonces, dicen los fieles de la circuncisión, o sea, los que pertenecían al pueblo de Israel y que habían venido con Pedro, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero entonces, hermano, ahí es donde viene la pregunta. ¿Cómo sabían ellos que los gentiles habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, el hermanito acá me responde, hermano Jairo, ¿no ve que ellos se arrepintieron? Entonces, ¿por qué se arrepintieron? Entonces, por eso fue que los fieles de la circuncisión, ellos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No, hermano, es que se arrepintieron. Y ellos hacían una carita así toda bonita, y habían lágrimas. Por eso fue que supieron que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leo nuevamente el texto. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y dice el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mi hermano, ¿cómo fue que se enteraron de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo? Porque los gentiles se arrepintieron y el que se arrepiente lo recibe. No, porque aquí ese porque me está diciendo, esta es la razón. Lucas, que es el escritor de este libro, me está diciendo, vea, ellos supieron que lo habían recibido, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, los que estaban allí, ellos fueron los que hicieron la unión. Hay lenguas, esto significa de que hay bautismo del Espíritu Santo. Pero curiosamente les decía, el pastor hablando con él, me decía, no hermano, me decía, es que nosotros somos los que nos inventamos de que el hablar en lenguas y el recibir el Espíritu Santo, o sea que como que ambas cosas tienen relación. Y me decía, no la hay. Y por eso es que yo les hice mención, que yo les dije, hermano, pero es que el libro de Hechos, él habla acerca de eso. Y me dijo, no, hermano, es que el libro de Hechos, ese es un libro apenas histórico, imagínese usted. Ese no es un libro de doctrina, es un libro histórico. Y dice, yo a ese libro, o sea, como que dice, hermano, y yo le dije, hermano, pero es que eso es lo mismo que dicen otros acerca del bautismo en el nombre de Jesús, que el libro de Hechos no hay que creerle.
Hermano, mire cómo la persona para imponer su creencia, para imponer sus pensamientos, termina diciendo, no, pues que la Biblia, pero es que usted me está citando lo que la Biblia dice. No, usted está anticuado. Hermano, ¿cuál era la señal? ¿Cómo era que se identificaba? ¿Cómo era que la iglesia primitiva, ellos identificaban que una persona había recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Alabanzas al Señor. Usted, mi hermano, que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no se deje engañar. Si a usted le dicen, hermano, usted ya se arrepintió, tranquilo, usted ya lo tiene, no tiene que buscar. Dígale, hermano, lo siento, no sea mentiroso. Dígale así, dígale, no sea mentiroso. Hermano Jairo, le mandó a decir que no sea mentiroso. Métame a mí en el cuento para que no se ponga usted en problemas. Hermano Jairo le mandó a decir que no sea mentiroso, porque aparte del arrepentimiento hay algo muy bonito que es el Espíritu Santo. Déjeme le cierro hoy con un pasaje. Vamos a ver si lo tengo por acá. Bueno, lo tengo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 36. Permítame, le leo esta palabra. Mire la obra de Dios, mire cómo es la obra de Dios. Dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo. Mire lo que hace Dios, dice, le voy a dar un corazón nuevo. Ese corazón de usted está viejo, está gastado, se ha dañado por causa del pecado. Pero dice, le voy a dar un corazón nuevo. Dice, y pondré espíritu nuevo. Pero mire que los traductores le colocaron con E minúscula para que yo me dé cuenta que es como un espíritu humano. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabe a qué se refiere esto? A eso, cuando la persona se arrepiente. Y dice Dios, y dice, bueno, yo voy a lavarlo a usted. Usted está muy sucio. Usted está contaminado. Dice Dios, voy a esparcir agua. Verso anterior, déjeme y se lo coloco en pantalla. Voy a esparcir agua sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice Dios, y voy a quitarle ese corazón, os daré corazón nuevo, voy a poner espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y dice, y le voy a dar un corazón de carne. Entonces, la persona que estaba endurecida por causa del pecado se arrepiente y el Señor le cambia el corazón y le da un corazón de carne. Y cuando llega a la casa, llega con un corazón de carne y la esposa le dice, lo veo diferente. Los hijos le dicen, mamá, te veo diferente. ¿Sabe por qué? Porque hay un trato diferente. Porque ya su corazón no está endurecido como lo estaba antes. Ahora hay un corazón tierno. Esa es la obra de Dios. Pero hermano, entienda algo. Esto lo hace Dios, lo va haciendo Dios. Usted ve como de una manera progresiva en la persona. Dice, yo daré un corazón de carne. Pero luego dice el verso 27. O sea, aparte de lo que ya hizo, aparte de que ya le dio un corazón nuevo y le dio un espíritu nuevo, ahora dice, y pondré. Es ahí, me está mostrando, hay algo después, hay algo más. Aparte de esto hay algo más. Dice, y es que voy a poner, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, si usted se queda con el verso 25 y el verso 26, es bonito. Y por eso usted se arrepiente. Dice, es bonito, yo me siento limpio, me siento limpiecito. Oiga, me siento renovado, siento como que actúo diferente, me veo diferente. Claro, ¿por qué? Porque Dios te ha limpiado, porque Dios te ha dado un corazón nuevo. Pero hermano, no te dejes engañar, eso no es todo.
Tal vez el enemigo eso es lo que quiere y por eso ha levantado predicadores a decirle a la gente, no, arrepiéntase ya, deje de buscar la unción, deje de buscar el poder de Dios. No, mire que eso es bueno, ¿cierto? Se arrepintió, tan bonito, se sintió bien. Uy, sí, hermano, me sentí bien. Eso es todo, no busque más. Eso es lo que el diablo quiere. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te digo, hay algo todavía más para ti. Hay una unción, hay un bautismo, hay una presencia de Dios que quiere invadir tu vida, que te quiere llenar, que te quiere no solo hacer hablar en lenguas, sino que te quiere dar unos ministerios para que a través de esos ministerios le sirvas a Dios. Alabanzas al Señor, no te dejes engañar. Hermano, a mí me dijeron que ya lo había recibido. Yo nunca he hablado en lengua, pero ya lo recibí. No, pues si lo voy a recibir, lo voy a recibir. Es como la Biblia dice. Y la Biblia dice que ellos reconocieron que lo habían recibido porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Alabanzas al Señor. Hermano, es importante que se enseñe esta palabra, créalo que es importante. Yo cuando veía que otros enseñando lo contrario, yo dije, no, hay que enseñar las cosas. ¿Por qué? Porque hermano, yo no quisiera que usted se pierda de este postre, como lo comparaba hace un rato. No quisiera que usted se pierda de esta bendición. No se deje engañar, que le digan, eso no sirve para nada. Eso es mentira del diablo. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Que el bautismo del Espíritu Santo no te sirve para que no lo busques, para que no te llenes. Pero dijo el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que el diablo no quiere. Pero vuelvo y digo, hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana y hay bautismo del Espíritu Santo. Y esta mañana Dios está bautizando con su Espíritu a todos aquellos que estamos dispuestos para recibirlo. Oremos a Dios, démosle gracias al Señor y le digo, si usted todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no se quede quieto, no se quede conforme, acérquese a Dios. Enciérrese en la presencia de Dios. Dice el Señor, entra en tu aposento, cierra la puerta. Eso fue lo que le dijo a los discípulos. Quédense en la ciudad de Jerusalén, no se vayan de ahí. Quédense hasta que sean investidos de poder desde lo alto. No se salga de la presencia de Dios. Dice, métete allá en lo secreto y Dios te recompensará en público. Cuando te vean salir y alguien diga, ¿por qué hermano? ¿Por qué será? Dicen algunos, cuando oyen a una persona predicar que tiene unción, dice, hermano, ¿por qué será que cuando usted predica, yo siento que algo como que, no sé, como que se mete en mi vida? Mi hermana, yo no sé, pero cuando usted canta, yo siento que hay algo que me conmueve, yo siento que hay algo que me quebranta. Esa es la unción, ese es el bautismo del Espíritu Santo, esa es la presencia de Dios en la vida de alguien, usando a alguien para bendecir a otros. Alabanzas a Dios. Hermano, si tus mensajes se volvieron secos, si la gente ya no te quiere escuchar porque se volvió aburridor, se volvió cansón, incluso hasta el pastor por allá ya se volvió cansón, ¿sabes lo que necesitas? No es más diccionarios bíblicos, no es más comentarios bíblicos, no es más libros de teología sistemática. No. ¿Sabe qué? Lo que necesitas es unción de Dios, es presencia de Dios, es encerrarte allá. Entra en tu aposento como lo hacías antes. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Dice, y ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Oiga, ¿qué le pasó al pastor? Oiga, ¿qué le pasó a ese hermano? Oiga, ¿cómo predica? Oiga, lo que se siente cuando predica. Y no es por los gritos, no es por los brincos que hay en el altar. No es por eso. Es porque hay una unción de parte de Dios en la vida de él. Señor Jesús de Nazaret, Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Dios, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios. Señor, por esta Biblia que tenemos, Dios, que a través de ella, Señor, nos han mostrado tu palabra, Dios Santo, Señor. Todo lo que tienes para nosotros, todo lo que haces en nosotros y a través de nosotros, Dios.
Señor, a través de la palabra lo podemos ver, Dios mío. Señor, yo te ruego, por favor, en esta mañana, abre nuestro entendimiento. Tal vez hay muchos que no han comprendido la importancia de ser llenos con tu Espíritu Santo, Señor. Que el enemigo les ha engañado, les ha confundido. Pero en el nombre de Jesús hay poder y reprendemos toda obra del maligno. Y en esta mañana rompemos toda cadena en el nombre de Jesús. Señor Dios Santo, eres maravilloso, eres grande, eres poderoso, Señor. Digno de gloria eres tú, mi Dios. Señor, gracias por la palabra. Gracias, Señor, gracias, Dios. Ayúdanos a ser retenedores de esta palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.